Bienvenidos, excelente día. Soy la licenciada en nutrición Bianca Karina Salinas Almerón, aspirante a la Nutrition Care Process Certification del Diplomado en Nutrición Médica con enfoque materno-infantil, y el día de hoy tengo el privilegio de exponer mi artículo con esta finalidad. El título del artículo es Guidance for the Management of Pregnant Women with Obesity, a Systematic Review, publicado en Obesity Reviews en el año 2020. El contenido de la presentación será en el siguiente orden: introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Introducción. La obesidad es el principal problema de salud pública en el mundo entero. Aproximadamente el 13% de la población adulta padecía obesidad en el año 2016, con tasas similares durante el embarazo. Durante las últimas décadas, la ganancia excesiva de peso durante el embarazo se ha acompañado de un aumento de las complicaciones durante el mismo. Aunado a esto, y llevando a la actualidad de nuestros días, el problema de obesidad y de sobrepeso actualmente es uno de los principales problemas de salud pública, no solo a nivel nacional, sino también mundial, repercutiendo especialmente en la población en etapa reproductiva. De acuerdo a Wallis, en el 2008, las tasas de preeclampsia e hipertensión inducida por el embarazo aumentaron de 25 a 184% respectivamente en los Estados Unidos entre los años de 1987 y 2004. Por otro lado, Marchi en el 2015 nos resalta que los fetos de madres afectadas por la obesidad están en un riesgo tanto de desarrollar sobrepeso como de restricción del crecimiento intrauterino, además de un aumento en la tasa de muerte fetal, óbito y lesiones durante el parto. La obesidad en el embarazo puede entonces predeterminar a un riesgo para la presentación de efectos adversos a la salud a largo plazo, no solo para la madre, sino también para su descendencia. Estos riesgos incluyen enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad en su descendencia y muerte prematura. Dada la documentada asociación entre obesidad, embarazo y los resultados adversos durante el mismo, a corto y a largo plazo, existe una necesidad de cuidados clínicos consistentes que se guían por una mejor práctica basada en evidencia. Objetivo. El objetivo de la presente revisión fue identificar y sintetizar la información sobre guías de práctica clínica para mujeres embarazadas con obesidad. Metodología. Dentro de la metodología podemos presentarla de manera resumida. En primer lugar, se da el protocolo de revisión sistemática, y esto fue a través de los ítems de referencia de acuerdo al protocolo PRISMA-P. En segundo lugar, se dio la búsqueda electrónica y el proceso de selección. Dentro de la búsqueda electrónica se utilizaron palabras clave como pregnancy, obesity, prenatal care y postnatal care, por ejemplo. En el número 3 se va a dar el análisis con los criterios de inclusión y exclusión, y en el número 4 se dio la extracción de los datos y la evaluación de la calidad de los datos que se presentaron. Continuando con la metodología y para ampliarla todavía más, aquí tenemos la figura número 1 de nuestro artículo, donde en la etapa de identificación se lograron captar a través de esta búsqueda electrónica 2.704 artículos. Adicionalmente se identificaron 21 más a través de otros recursos. Posteriormente, y gracias al tamizaje que ellos realizan, se lograron ya excluir algunos de ellos, dejando una muestra de 2.614 artículos. Una vez que se dieron revisión, a ellos sí se dio el análisis, fueron excluidos un total de 2.362 artículos, quedando una muestra de 252. La razón por las cuales fueron excluidos estos artículos es el tipo de estudio.
el lenguaje que se utilizaba, porque no incluían a mujeres embarazadas obesas, porque no se enfocaban al cuidado de las mujeres obesas, porque no se encontraban textos completos o algunos de ellos que se encontraron duplicados. Finalmente, y después de estos criterios de inclusión, se tiene una muestra de 33 guías de práctica clínica o 33 artículos que se incluyeron dentro de esta revisión sistemática. Resultados. Dentro de los resultados, 252 artículos fueron valorados, revisados, analizados y sometidos a los criterios de inclusión. De estos, 33 publicaciones estaban relacionadas con 32 guías de práctica clínica, los cuales fueron seleccionadas para ser incluidos, y la mayoría de estas guías de práctica clínica consideraban o mencionaban y definían a la obesidad con un IMC mayor o igual a 30 kilogramos sobre metro al cuadrado. Dos de estas guías no mencionaban o definieron obesidad, y 4 más no la definieron, sin embargo sí hacían referencia a personas con un IMC mayor a 25 kilogramos sobre metro al cuadrado. Continuando con el análisis de los resultados, en este apartado valoramos la evaluación de la calidad de los hallazgos de acuerdo a la evaluación de AGRID-2. El AGRID-2 evalúa la calidad de las guías de práctica clínica, y en este caso, en este análisis que se hizo estas guías de práctica clínica, únicamente se encontró que 4 de ellas eran altamente recomendadas. 10 de estas guías de práctica clínica eran recomendadas, pero se sugerían modificaciones, y 18 no eran recomendadas. Esto es importante en el momento en que nosotros como nutriólogos clínicos y como nutriólogos certificados valoremos una revisión. Es importante valorar su calidad de acuerdo a los estándares que se nos establezcan para conocer la confiabilidad de la información que se nos está dando. Desafortunadamente, en esta evaluación que se hace, en esta review, nos damos cuenta que gran proporción de estas guías de práctica clínica no tienen el valor de calidad deseado, y únicamente 4 de ellas contaban con esta recomendación alta. Dentro del análisis de la AGRID-2, de las evaluaciones AGRID-2, aquí les presento parte de la tabla número 2 del artículo, y lo que me gustaría resaltar son 2 puntos. Aquí tenemos primero marcados con un color verde claro lo que son los artículos que alcanzaron una recomendación alta, y dentro de ellos es importante resaltar que tienen un propósito o un objetivo bien identificado y que además no tienen conflictos editoriales, lo cual nos habla de que no había ningún tipo de interés de acuerdo a la guía de práctica clínica. Por el contrario, resalto algunas de los guías de práctica clínica que no fueron recomendadas, las resalto con este color rojo, y dentro de esto puedo rescatar que no tenían establecidos objetivos claramente, y que además tenían probablemente conflictos editoriales o un conflicto de interés. Entonces, nuevamente resalto con el análisis de estos datos y de esta tabla, resalto que como nutriólogos clínicos, nutriólogos certificados, es importantísimo valorar la calidad de lo que se lee a través de estas herramientas que se nos presenta, como es el AGRID-2, cómo serán los conflictos de interés, cómo será también quién publica, su población, y si hay un objetivo bien establecido que es básico para una investigación. Derivado del análisis de las guías de práctica clínica, dentro de esta revisión se incluyen recomendaciones para el cuidado de la mujer embarazada con obesidad, las cuales serán expuestas a continuación. En la tabla número 3 podemos ver resumidas las recomendaciones que se derivaron de las guías de práctica clínica. Los números que podemos apreciar dentro de esta tabla son el número de guías de prácticas clínicas que brindaban recomendaciones sobre los temas. Entre ellos encontramos las recomendaciones nutricionales, por ejemplo, la suplementación con vitamina D, la actividad física, etc. Se analizarán algunas de ellas en las siguientes diapositivas.
Iniciaremos con las recomendaciones para el cuidado preconcepcional de la mujer embarazada con obesidad. Dentro de las recomendaciones se resalta la importancia de que la mujer que piensa o considera embarazarse reciba información sobre los riesgos que representa embarazarse con obesidad, además de los beneficios que pudiese presentar la pérdida de peso en los resultados para un embarazo, no únicamente para ella, sino también para el bebé, especialmente haciendo énfasis en lo que pueden ser abortos, la presentación de preeclampsia o la diabetes gestacional. Además de resaltarle a la mujer que considera embarazarse que la pérdida de peso también traerá beneficios a largo plazo, incluyendo disminuir la incidencia de hipertensión, de apnea del sueño, de enfermedades pulmonares, de enfermedades cardíacas o de diabetes. Por otra parte, 4 guías de prácticas clínicas recomiendan también la suplementación con ácido fólico, 5 miligramos al día, y iniciarla por lo menos un mes antes del embarazo. Una de las guías de práctica clínica recomendaba también suspender la medicación para la pérdida de peso si es que se hubiese utilizado, y lo que es la cirugía bariátrica se encontró ciertas contradicciones. Una guía de práctica clínica recomendaba una cirugía bariátrica para la pérdida de peso previo a un embarazo, y otra de las guías prácticas clínicas no la recomendaba o recomendaba que no fuera realizada por lo menos 6 meses antes y que no se utilizara como un tratamiento para la infertilidad. Continuamos con las recomendaciones de dieta y ejercicio durante el embarazo. Aquí 13 de las guías de práctica clínica resaltaron o recomendaron la importancia del control de peso durante el embarazo, además de utilizar nuevas técnicas para reforzar lo que es la modificación de hábitos como el coaching o grupos de apoyo. Además, se recomendó la toma del IMC o el cálculo del IMC en la primera visita prenatal, y esto para guiarnos a través de la guía de IOM del Institute of Medicine, donde nos resalta la ganancia de peso de acuerdo al IMC. Por otra parte, es importante resaltar que dentro de estas guías de práctica clínica también entra lo que son las medidas dietéticas, donde a todas las pacientes embarazadas con obesidad se recomienda la modificación de hábitos y la utilización de medidas dietéticas para el control de la ganancia de peso. Aunado a esto, también encontramos el ejercicio, donde algunas de las prácticas clínicas recomiendan 150 minutos a la semana de ejercicio de baja intensidad o 30 minutos de actividad física intensa al día. Algunas otras guías de práctica clínica no mencionaban la duración del ejercicio ni el tipo del ejercicio que se recomienda, únicamente sugerían mantener un estilo de vida activo. Por otra parte, una de las guías de práctica clínica recomendaba la pérdida de peso durante el embarazo, pero únicamente por razones médicas y controlada, y dos de las guías de práctica clínica no la recomendaban la pérdida de peso durante el embarazo. Es importante resaltar que actualmente no se recomienda la pérdida de peso dentro de las guías de práctica clínica que conocemos. Generalmente es un tema del cual nuevamente sigue siendo contradictorio y del cual no se considera adecuada la pérdida de peso. Sin embargo, tenemos estos nuevos datos que tal vez tendríamos que hacer mayor investigación sobre este tema. Continuando con las recomendaciones para la mujer embarazada con obesidad, algunas de ellas son el tamizaje temprano de diabetes tipo 2, no de diabetes gestacional, sino la recomendación de hacer un tamizaje de la ya existencia de una diabetes tipo 2 en este tipo de pacientes. Dos guías de prácticas clínicas recomendaban la toma de glucosa en ayuno, mientras una recomendaba la curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 50 gramos orales. También continuamos con la suplementación de ácido fólico, nuevamente 5 miligramos al día,
antes del embarazo, antes de la gestación, pero durante el primer trimestre del embarazo también va a ser importante en estas pacientes. Por otro lado, también la suplementación de vitamina D, pero esto únicamente en pacientes que se encuentran con deficiencia de dicha vitamina, no se aplicaría para todas las pacientes. Por otra parte, encontramos la recomendación o la suplementación o el uso de aspirina, esto por sus beneficios para la prevención o para reducir el riesgo de preeclampsia y sin embargo no es recomendable para todas las pacientes. Únicamente es una guía de práctica clínica, la recomienda el uso de aspirina 75 miligramos al día, no sobrepasando los 180 miligramos y teniendo cuidado o precaución por el riesgo de hemorragia gastrointestinal, a pesar de que es un riesgo bajo. Es importante resaltar que también algunas guías de práctica clínica, en específico las enfocadas a lo que es el embarazo y postcirugía bariátrica, recomiendan una estrecha relación entre el ginecobstetra, el cirujano bariatra o el bariatra que llevaba el tratamiento de esta paciente, así como el nutriólogo nutricionista, para dar un seguimiento especialmente a lo que será su suplementación o a los suplementos que esté tomando la paciente, a los medicamentos que esté tomando, y también considerar que una de las guías práctica clínica sugiere que una cirugía bariátrica no es indicativo para una cesárea en la paciente. Entonces aquí resaltar nuevamente el tratamiento que va a ser multidisciplinario en esta paciente. Por último, encontramos las recomendaciones para el parto y posparto, donde es poca la información y pocas las guías de práctica clínica que se encontraba esta información, mucha de ella enfocada a lo que van a ser las cesáreas, dado que hay una tasa elevada de cesáreas en las pacientes con obesidad. Sin embargo, resaltar que una de ellas se enfocaba o hablaba sobre la pérdida de peso posparto, incluyendo la modificación de hábitos, especialmente dietéticos y de alimentación, mientras otra guía de práctica clínica resaltaba la importancia de la lactancia y la importancia de que la paciente tuviera una asesoría en lactancia para lograrla con éxito y continuar con su pérdida de peso, que la lactancia es parte de estos beneficios. Discusión. El uso de guías de práctica clínica es común dentro de la práctica médica y las organizaciones médicas comúnmente producen guías de prácticas clínicas y alentan a sus miembros a adherirse a ellas. El presente estudio presenta una sistemática y rigurosa revisión de la calidad de las guías de práctica clínica existentes sobre la paciente embarazada con obesidad. Con la evaluación a través del instrumento AGRID-2, solo 4 de las guías de práctica clínica analizadas fueron recomendadas sin modificaciones. Las principales diferencias de estas guías fue la calidad de los reportes, en especial en términos del nivel de transparencia respecto a la metodología que aplicaron para el desarrollo de la guía. La mayoría de las guías de práctica clínica calificaron bajo el ítem de desarrollo riguroso, el cual se relaciona con el proceso usado para conseguir y sintetizar la evidencia y el método para formular una recomendación. Para el conocimiento de los investigadores, esta fue la primera revisión que identificó, sintetizó y evaluó las guías de práctica clínica disponibles para el cuidado de mujeres embarazadas con obesidad. Conclusiones. Esta revisión presenta una revisión sistemática de las guías de práctica clínica para mujeres embarazadas con obesidad. El manejo ideal de esta población se mantiene como una prioridad para mejorar la salud propia y la de las futuras generaciones. Este estudio resalta algunas recomendaciones fuertes y consistentes sobre dieta, ejercicio y referencia a un dietista, y revela algunas debilidades sobre aspectos importantes del cuidado materno. Se requiere mayor investigación para respaldar la información detallada en esta revisión, especialmente en sobrevida fetal, manejo de resultados adversos y cuidados posparto.
para fortalecer las guías de práctica clínica. Agradezco su atención. Muchas gracias y excelente día.